Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Florencio Martínez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Chilpancingo. En esta ocasión les voy a mostrar un proyecto que es un CRUD y al mismo tiempo un test, pues hecho con Laravel. Vamos a empezar primero mostrándole aquí las rutas. Básicamente nosotros aquí tenemos nuestras rutas en donde pues bueno, eh, tenemos una ruta para el home que es mediante un método index con el nombre home. Asimismo también preguntas es igual otro index, pero este es con un controlador llamado pregunta controller. Asimismo también tenemos la página de crear y la página de el método para guardar. Así también nos podemos encontrar con la ruta para las preguntas, para poder mostrarlas y para poder editarlas. Nosotros, bueno, yo usé una plantilla, la cual estamos usando también el uso de Tailwind, y esto pues básicamente nos va a ayudar a darle ese formato y que se vea más bonito. Asimismo también estoy usando la librería de Tailwind, como ya lo había mencionado, y también un CDN de Street Alert 2. Asimismo, tenemos aquí nuestros apartados para poder ir modificando dependiendo de la plantilla según sea necesario. Terminando de la plantilla, pues evidentemente vamos a ver lo que son las vistas. Aquí yo tengo una vista que es welcome, que solamente nos dice bienvenidos. De momento no lo vamos a ver porque no tiene caso. Para hacer algo un poco el video más corto, pues bueno, vamos a comenzar con la plantilla de test, donde tenemos que hereda de layouts plantilla, y asimismo en título tiene preguntas, el content. Dentro de este pues tenemos el encabezado, que básicamente va a ser esta parte de aquí, y también tenemos pues, evidentemente pues un for each. Básicamente lo que hace el for each es recorrer toda nuestra base de datos que tenemos aquí. Tenemos 50 registros generados con pues los factories. Y por ejemplo, si nosotros queremos hacer una consulta, select from preguntas, por ejemplo, for ID, por ejemplo, con el 34. Aquí nos va a mostrar. Entonces, nosotros las creamos justamente hoy a las 6 y algo de la tarde. Y pues bueno, básicamente lo que nosotros tenemos aquí es pues nuestra vista de test, que es nuestra página home, por decirlo de alguna forma. Y nosotros aquí tenemos también botones. Aquí nos encontramos también dentro de un div en el cual pues por cosas de Tailwind y al mismo tiempo de Laravel, pues nos da esa facilidad de mediante un método poder mostrar los registros de 1 a n registros según los hayamos creado. En este caso pues evidentemente creamos 50 registros con los factories, que esto lo podemos encontrar acá en la carpeta app, perdón, en la carpeta de databases, factories y preguntas factories, en donde aquí nosotros tenemos pues algunas modificaciones con Eloquent, eh, sí pues con Eloquent, perdón, y también pues tenemos aquí lo que va a devolver. Esto básicamente va a generar pues nuestras columnas de la base de datos, las cuales podemos considerar en este apartado. Y asimismo pues evidentemente también vamos a decirle que de random o de forma totalmente aleatoria entre estas tres respuestas de A, B, C o D. Esto, como era material de relleno, pues evidentemente nada más lo pusimos en que se creara y pues no hicimos como que mucho caso con qué pregunta o qué respuesta iba a ser para cada una. Asimismo, pues evidentemente tenemos por aquí nuestra factory, en el cual nosotros tenemos que heredar de la clase pregunta, que esto a su vez también pues es un modelo. Y pues evidentemente pues a nosotros en nuestro modelo pregunta tenemos esto primero era acá, o sea, esta línea primero estaba acá, pero pues evidentemente con las actualizaciones de Laravel la forma por convicción es pasarla a este apartado, en el cual pues aquí tenemos también al 10 de preguntas CIDR, en donde pues esta clase básicamente tenemos acá.
Como se los dije anteriormente, inicialmente teníamos esto. Y esto lo que hace es pues modificar y acceder de alguna manera a nuestra base de datos y poderles ingresar estos registros pues de forma manual, pero pues de ahí es de donde vienen los factories, en donde evidentemente heredando de nuestro modelo pregunta, un factory lo que hace es rellenar automáticamente nuestros registros y por eso también es el create, en donde pues bueno, los registros van a ser los anteriormente mencionados y mostrados. Asimismo, pues bueno, nos venimos en preguntas factory y aquí encontramos que tenemos una función pública llamada definition. Esto lo que hace es, pues evidentemente, además de considerar el modelo pregunta, pues toma cada una de las columnas de la base de datos y es lo que hace, pues evidentemente, un relleno, en donde en nuestro tenemos que señala que es test, es decir, de esta página, y usamos pues es un método faker, el cual, pues evidentemente, también tiene que pues, señalar, indicar o pues pues sí, apuntar a otro método que se llama sentence, en donde dentro de este vamos a pasarle el número de palabras que se van a ir generando. Y en este caso, pues ya lo había mencionado antes, pues da una respuesta aleatoria. Asimismo, terminando de hacer esto, pues se ejecuta el comando php artisan migrate fresh set de Cedar. Una vez que nosotros tenemos creado esto, lo tenemos bien claro, pues pasamos a nuestras rutas, en donde pues evidentemente ya les había comentado que tenemos nuestros controladores. En el Home Controller realmente no tiene mucho que enseñar porque es un invoke. Asimismo, por ejemplo, si abrimos pregunta controller, nos encontramos con que tenemos nuestra función index, en donde esto va de la mano con nuestra vista test. En Index lo que hacemos es crear un nuevo, paginar nuestras preguntas, ya que como lo había mencionado antes, tenemos un for each que dice que extiende del modelo pregunta como una variable var pregunta. Entonces también tenemos nuestro botón de navegar en donde tenemos los demás botones para las demás vistas. Asimismo, tenemos en una lista, pues evidentemente un tipo de formulario, que va a ser este que tenemos acá, en donde primero nos pasa el ID de la pregunta. Se los voy a mostrar de este lado, de esta forma, para que sea más entendible. Donde primero nos pasa el ID de la pregunta y posteriormente la pregunta, seguido de un punto, evidentemente. Asimismo, vemos que la resaltamos con la etiqueta strong. También tenemos un label para la opción 1 y mediante de un input radio, también tenemos el name opciones para que permanezcan a un grupo y el ID. Este ID nos va a servir para comprobar y hacer las comprobaciones aquí. De alguna manera, pues evidentemente todavía no termino, pero pues se tienen que hacer complete si es que así es como uno guste. De momento pues no termino, pero funciona igual. Asimismo, pues evidentemente el usuario va a tener que seleccionar y va a dar en probar. De igual manera podemos seguir viendo las demás opciones. Y si nos da curiosidad de crear una pregunta, pues evidentemente cuando nosotros aplastemos o demos clic en el botón crear pregunta, nos va a mandar a la vista create, en donde pues aquí tenemos un formulario. Por parte de nuestro controller tenemos también nuestro método público o nuestra función pública create, en donde pues evidentemente también aquí paginamos y devolvemos una vista junto con la vista a mostrar, pero además pasamos una variable. ¿Qué variable es? Pues la variable pregunta, que es básicamente una variable que extiende nuestra clase, nuestro modelo pregunta, perdón. Asimismo, vamos a crear un blade y nosotros aquí tenemos lo mismo del anterior, salvo que ahora tenemos nada más un botón de regresar que nos regresa a la vista anterior y además tenemos un H3 que es este y tenemos inputs. Estos inputs reciben mediante un placeholder indicaciones que nos van a decir, por ejemplo, ¿tiene hambre? Sí, no, gracias. Ya comí. Respuesta correcta, recordemos que es A, B, C o D.
Entonces tenemos A. Entonces damos OK y nos va a regresar nuevamente a nuestra vista anterior. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos un nuevo registro en donde es esta pregunta anteriormente mencionada. También en la base de datos, si nosotros queremos hacernos curiosos, venemos y aquí le ponemos 51, ya que era la que seguía. Y como podemos ver aquí tenemos nuestra consulta, que es básicamente con lo que nosotros creamos. Incluso aquí dicen también la hora y todo eso. Asimismo, si nosotros quisiéramos más allá, podemos editarlo también. Donde antes de seguir con esto, si nosotros volvemos a entrar, también tenemos pues vaya, una función de Blade, el cual es un error. Esto básicamente lo que va a hacer es validar el formulario. ¿Cómo lo valida? Bueno, pues nosotros además de esto tenemos en nuestra función pública guardar, que también va de la mano con nuestra función pública de crear, pues evidentemente esto. Request es algo, bueno, básicamente es un objeto que nosotros mandamos a traer eh, los, mediante las URL, en donde pues aquí nosotros usamos también la ruta post, porque aquí va a usar el método guardar anteriormente mencionado, y además porque en nuestro formulario nosotros aquí estamos diciéndole que nuestra acción o nuestros valores se van a pasar por la ruta guardar mediante un método post. Entonces, por eso es importante, pues bueno, decir qué tipo de ruta es nuestro, o qué tipo de método va a utilizar nuestra ruta para que dependiendo de cuál sea, se pasen en este caso get por URL o post de forma pues un poco más escondida, más segura para que ningún usuario lo vea, salvo pues con get, que aquí sí lo ven. Entonces nosotros tenemos nuestra vista guardar, perdón, nuestra función guardar y le llamamos guardar. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues cuando entremos en este método, en esta función, lo que va a hacer es, mediante el objeto request, que extiende el request, pues básicamente va a validar que pregunta sea requerido, opción, tal, tal, tal. Si nosotros no hacemos esto, si no se lo ponemos, si no es requerida, no va a pasar nada. Y esto podría generar un pequeño error en la base de datos, porque si los campos no aceptan campos nulos, entonces evidentemente va a dar un error. Pero si le damos OK, vamos a ver cómo se nos va a aparecer estos mensajes de error que dicen que tienen que ser requeridos, que son requeridos. Asimismo, cuando nosotros hayamos dado en OK, pues evidentemente como lo vemos aquí, se nos va a mostrar pues que ya está creado. Pero lo importante aquí es mencionar que aquí se crea el objeto pregunta de nuestro modelo pregunta y asimismo en nuestro objeto pregunta apunta a la columna de la base de datos y mediante el objeto pasado por la ruta guardar, que va a ser mediante un método post, vamos a asignarle el valor que nosotros hayamos puesto en name. ¿Qué name? Bueno, pues nosotros tenemos aquí nuestro name en crear, y si se dan cuenta nosotros aquí, como en JavaScript que se lo pasamos con ID, en Blade se lo pasamos con name. Aquí está pregunta, opción 1, opción 2, todo eso. Entonces aquí es importante tenerlo en cuenta, ya que podríamos, si manejamos un mismo nombre para las variables o cosas así, pues podríamos confundirnos. También, como lo vimos en el web, pues evidentemente se ocupa el método save. Este método lo que hace es guardar en la base de datos. Asimismo, redireccionamos, hacemos un return con una redirección a la ruta index, pero se le vuelve a pasar como parámetro el ID o el objeto de pregunta. Asimismo, también nos encontramos con el método show, el cual yo lo usé como un edit. Entonces, nosotros cuando vamos en un show, bueno, antes de eso, si nosotros nos vamos a test, podemos ver que en el segundo botón, es en donde se edita la pregunta,
pues nos va a redireccionar a la vista show. Y además se le va a pasar el ID pues de la pregunta en cuestión. Por ejemplo, si yo escojo 51, se va a pasar aquí 51 y así sucesivamente. Entonces, vamos a verlo aquí. 51, por ejemplo, si yo quisiera la pregunta 42, la tenemos y le damos en editar pregunta. Como lo vemos aquí, ya se nos pasó. Entonces, ¿por qué le hice de esta manera? Bueno, es sencillo. Porque así nos ayuda, o siento yo que sería mucho más fácil. Y evidentemente, pues acceder y editarlos, porque es parte de. Entonces, una vez que estemos en nuestra vista show, lo que va a hacer es retornar, bueno, primero toma ese parámetro que le estamos pasando aquí, lo toma y lo manda al método show. Y en nuestro método show lo que hace es tomarlo y pasarlo acá, que va a heredar de nuestro modelo pregunta. Y mediante el método find, que es de Eloquent, va a tomar el valor que le pasamos anteriormente mediante la ruta. Entonces lo que va a hacer esto es retornar a la vista preguntas.ver, que es básicamente nuestra vista ver.blade.php en la carpeta preguntas, la variable compact, la variable preguntas mediante el método compact. Esto es para que cuando estemos aquí nosotros podamos mandar mediante las llaves de Blade, pues evidentemente mandar a traer los campos. Por eso aquí en placeholder, si yo le quito esto, queda ese valor. De igual manera se lo paso por value, porque de esta manera, pues evidentemente aseguramos que solamente se cambien los campos que un usuario quiera y no tenga que estar escribiendo nuevamente los demás. Por ejemplo, en la 42 le vamos a poner, esta es la pregunta 42. Y si yo quiero ponerle nada más esto, no. Y que la respuesta sea, y que este mejor sí, y que mejor no, y que sea el C, podemos hacer. Entonces, al momento de darle OK, si nosotros vamos a la vista 42, vemos aquí, esta es la pregunta 42, este queda, no y sí. Entonces, para eso es importante, pues básicamente pasarle esto, porque nos manda el objeto a la vista que nosotros estamos mencionando ahí. Asimismo, como podemos ver en las rutas, aquí nosotros ocupamos, y mediante el formulario también lo vemos, el método post. Pero porque nosotros recordemos que en un formulario solamente se puede ocupar la forma de get y post. Entonces, por convicción, nos recomiendan los desarrolladores de Laravel que nosotros usemos pod. Esto es cuando se vayan a hacer las actualizaciones, pero pues evidentemente en el formulario no lo tenemos. Por lo tanto, es necesario recalcar que nosotros debemos utilizar el método put, perdón, el método de Blade, method put, y también pues evidentemente el CSRF para no que la página no expire también. Es importante. Cuando estemos actualizando, estas dos cosas son importantes. Y esta línea, lo de la línea 10, es importante cada vez que trabajemos con un formulario. Asimismo, pues evidentemente podemos ver que nuestra ruta edit pregunta se nos va a hacer a ir a la ruta edit y el ID pregunta. Entonces en nuestro método edit lo que va a hacer es actualizar. Ya lo vimos anteriormente, entonces lo que va a hacer es primero instanciar pasar como argumento al objeto, pero además el ID. Esto lo podemos hacer así o lo podemos hacer con el palito, la flechita y ID. Pero Laravel ya tiene tecnología, pues evidentemente para seleccionar el ID que nosotros estamos queriendo modificar. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí pregunta, que extiende de nuestro modelo pregunta, y request, que básicamente es el modelo que nosotros estamos manejando, el cual pues evidentemente lo trabajamos aquí. Entonces, lo que hace es, mediante el name de nuestro formulario, pues ver,
lo vamos a tener y lo vamos a almacenar en nuestra columna pregunta, de nuestro modelo pregunta. ¿Ok? Esto es lo que se trabaja en la base de datos y esto es lo que se trabaja en pues, nuestro HTML, nuestro formulario. Entonces, digamos que este es como una variable temporal y esto es la variable ya definitiva. Entonces, recordemos que cuando nosotros queremos guardar cambios por Eloquent, pues evidentemente tenemos que pasar el método save y posteriormente redireccionar. Yo redirecciono nada más al index, por eso nos manda a la 1, pero si nosotros le pusiéramos, por ejemplo, parámetros compact pregunta, pues evidentemente a lo mejor nos mandaría aquí. Bueno, no nos mandó, pero básicamente es algo así. Entonces ya estamos aquí, pues como podemos ver, funciona de forma pues correcta. De momento eso es todo y pues muchas gracias.